amigas, amigos fotonautas. Bueno, es una nueva emisión de nuestra revisión semanal de portafolios, así que bueno, vamos a ver si todo está marchando bien. Voy a andar monitoreando con mi celular, así que espero a que me confirmen que estamos en vivo. ¿Todo bien por ahí, gente? Bueno, entonces ahí pueden ir comentando en la transmisión a ver si estamos saliendo bien para ya empezar. Un segundito que lo pongo acá. Bueno, ahí ya estamos en vivo, vemos que hay 10 personas conectadas, bueno, para empezar con una nueva edición. Bueno, entonces, para los que se comunican por primera vez con nosotros en estos en vivo que solemos hacer todos los domingos a esta hora, bueno, nuestro objetivo es poder aprender fotografía a partir del análisis del trabajo de fotógrafos y fotógrafas de diversos niveles, de diversas nacionalidades, bueno, y ver qué cosas en común tienen con los fotógrafos del mismo contexto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a partir de sus cuentas de Instagram, páginas web o cualquier forma que tengan de mostrar su trabajo, nosotros proponemos hablar sobre los mismos, analizarlos, hacer correcciones que tienen que ver principalmente con la técnica, pero también nos metemos en cuestiones narrativas, conceptuales, etcétera. Así que si alguna de las personas que están en vivo quieren que analicemos sus portafolios, bueno, les recordamos que siempre tienen prioridad con respecto a las personas que nos fueron dejando sus portafolios en nuestra comunidad fotonauta, que es nuestro grupo en Facebook. Saludos a Fernanda, contanos si está saliendo todo bien. Y al resto de la gente también los invitamos a que nos cuenten desde dónde nos están saludando. Por suerte tenemos bueno, seguidores de diferentes latitudes y eso es algo de las cosas que más nos gustan. Entonces, bueno, si no hay personas de las que están conectadas en vivo que quieran que eh, veamos sus portafolios, podemos empezar con los que ya fuimos recopilando a lo largo de las diferentes semanas, ¿sí? Saludos, Marta. Bueno, entonces vamos ya a compartir la pantalla. El primer portafolio que vamos a ver es el de Alejandro Bernal Fotografía, ¿sí? Bueno, para los que también nos visitan por primera vez, lo que hacemos siempre es, bueno, ver si a partir del trabajo que, que vamos a ver ahora, podemos más o menos interpretar qué tipo de género es al que se dedica la persona a la que estamos revisando portafolio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco las fotografías. Marta nos dice, nueva en esto y no tengo portafolio, esperando aprender de ustedes. Bueno, ojalá que te sirva, nos vas comentando cualquiera de las personas que estén conectadas, obviamente si quieren hacer algún aporte, alguna opinión sobre las fotografías, bienvenidas, ¿sí? Siempre nosotros las hacemos con muy buena intención, de una forma lo más objetiva posible. Entonces, bueno, bienvenida a la interacción con las personas que están con nosotros en vivo. Bueno, vemos algunas de las fotos.
Bueno, creo que vamos a ver cuántas fotos son. A ver si vimos. Bueno, son 480. Creo que más o menos podemos entender que Alejandro se dedica a algo que podríamos decir fotografía de viajes con alguna orientación hacia el paisaje. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ya a meternos en las fotografías en particular. Entonces, bueno, acá tenemos una en el desierto de la Tatacoa, eh, con la Vía Láctea, ¿sí? Un lugar acá en Colombia eh, donde se puede aprovechar mucho la astrofotografía. Aunque la foto, bueno, siempre lo decimos esto, no sé si es porque es la versión web, a ver si en algún momento podemos eh, dilucidar ese misterio que a veces las fotos se ven con muy poquita nitidez, ¿sí? No sabemos si es la foto como tal o la compresión que hace Instagram y cómo la muestra en la versión web. Pero bueno, más allá de que se captó la Vía Láctea, lo que vemos no es tan agradable a los ojos. Sí, acá bueno, tenemos paisaje con una larga exposición diurna, ¿sí? Bueno, la larga exposición la podemos ver por el movimiento de las olas, ¿sí? Algo lo que suele llamarse efecto seda. Cuanto más larga la exposición, va a captar el movimiento que va a pasar durante más tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Durante el día es más complicado porque para que nosotros podamos tener segundos de exposición, bueno, vamos a tener que dejar entrar la luz justamente por el tiempo de exposición y vamos a tener que... uy, se acaba de cortar la transmisión de una de las cámaras, así que vamos acá. Seguimos acá entonces. Les estaba contando, bueno, esto de la larga exposición durante el día, ¿sí? Si dejamos entrar la luz por el tiempo de exposición, vamos a tener que restringir el ingreso de luz por los otros dos eh, parámetros del triángulo de la exposición, ¿sí? El ISO y el diafragma. Entonces, posiblemente, como entra luz, nosotros ya estemos trabajando en ISO 100 y posiblemente ya habramos cerrado completamente nuestro diafragma y no vamos a alcanzar una velocidad de obturación suficiente como para lograr ese efecto. Entonces, por lo general, hay dos formas de hacerlo. En primer lugar, eh, poner un filtro de densidad neutra, que lo que hace es disminuir, es como una especie de pantallita negra, que lo que hace es que deja entrar menos luz y entonces podemos usar más tiempo de exposición. Y la otra es, bueno, esperar a que caiga un poco la luz para justamente necesitar que entre y ahí sí poder hacer una exposición más larga. Bueno, acá tenemos una composición simétrica en blanco y negro. Bueno, acá en montañita, en el Ecuador, sí, bueno, una cosa fundamental cuando hacemos este tipo de fotos en la playa, sí, es intentar de que el horizonte quede lo más recto posible. Sí, acá está un poquito ladeado de izquierda a derecha. Acá tenemos, bueno, el Tequendama, ¿sí? En las afueras de Bogotá. Bueno, de este lado vemos la fotografía con una luz muy bonita y acá como que la vemos en blanco y negro. No sé, este estilo o este revelado a qué se debe. Pero bueno, también acá vemos una larga exposición, ¿sí? Lo vemos en el efecto seda del salto, ¿sí? De la cascada.
pero la foto está levemente sobreexpuesta, ¿sí? No vemos detalle en la parte izquierda de la fotografía. Y ese revelado de un lado con una especie de tonalidad cálida y acá en blanco y negro, no se entiende el sentido. Bueno, acá nuevamente otra composición simétrica. Nuevamente lo mismo. A veces decimos, esto bueno, lo vemos semana a semana, las líneas desde el punto de vista compositivo direccionan la visión del espectador, ¿no? Nosotros solemos hacer el mismo recorrido que las líneas con nuestro cerebro, con nuestros ojos. Y, y acá es como que las líneas nos llevan a la nada. Esto sería mucho más interesante trabajarlo como un contexto donde tengamos un punto de interés más marcado, por ejemplo, un retrato. Acá tenemos, acá en Perú, en la Cordillera Blanca. Bueno, acá también pasa algo similar, es lo que llamamos el rango dinámico, ¿sí? Esta parte de la foto no vemos detalle, está muy oscura, y esta parte por acá, más allá de que es la Cordillera Blanca, no vemos ningún tipo de detalle, ¿sí? Entonces esto en revelado digital se modifica muy fácilmente. Simplemente subiendo un poco las sombras en Lightroom, acá veríamos mucho más detalle, ¿sí? Porque justamente la idea es poder ver los paisajes en la fotografía de una forma similar a las que lo vemos cuando estamos presenciándolos. ¿Sí? De hecho, acá también en el cartel está un poco sobreexpuesto el cartel. Acá tenemos también, bueno, el Valle del Cocora, con una niebla muy interesante. Eh, es un lugar muy bello para hacer fotografías. De hecho, hace un tiempo hacíamos regularmente fotoviajes a Salento y al Valle del Cocora, donde hacíamos fotos muy buenas. Lo que sí no me queda muy claro, y es una cosa también que solemos repetir en en todas las semanas, ¿sí? Siempre aparece algún caso en donde no vemos una unidad visual en las fotografías, una unidad eh, que tenga que ver con el revelado. ¿Sí? Acá vemos una tonalidad muy azulada, ¿sí? Colores fríos. Acá no sabemos si es una foto, es como que por un lado de la fotografía es en blanco y negro y arriba es a color. Eso nunca, no conozco en fotografía que se traten las fotos de esa forma. A menos que sea ya, no sé, fotoarte o algo así, pero no, tampoco me parece que tenga que ver con lo que estamos viendo. Sí, parecen como si fuesen filtros. Acá también vemos una luz muy cálida de un lado y más fría del otro. Algunas fotos aéreas. Interesante. Acá lo mismo, el rango dinámico que para hacer paisaje es fundamental, ¿sí? Si nosotros hacemos fotografía de paisaje, lo que nosotros queremos es mostrar el paisaje, no solo el contorno, ¿sí? Entonces acá vemos que esta parte de la imagen está sobreexpuesta, ¿sí? De hecho está blanca. Interpretamos que el cielo es azul, pero el azul solo lo vemos en este extremo. Y acá no vemos detalle alguno, ni siquiera en el frente, ¿sí? Está subexpuesto. Bueno, ni que hablar acá.
Si el objetivo es mostrar la silueta, acá tenemos nuestro punto de interés, que serían estas formaciones rocosas, ¿no? Si lo que nosotros queremos mostrar la silueta, bueno, las únicas siluetas que llaman la atención son estas. Entonces estamos haciendo un plano muy abierto. Yo me hubiese centrado más en estos elementos. Y ya si queremos mostrar un paisaje, bueno, obviamente, al estar trabajando en contraluz, el fotómetro no entiende muy bien qué hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra mucha luz a nuestro sensor, entonces nuestro sensor nos dice, o nuestro fotómetro nos dice, hay mucha luz, hace una obturación rápida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esa obturación rápida, vemos que la foto nos queda subexpuesta, o por lo menos el frente nos queda subexpuesto. ¿Y esto a qué se debe? A que la fuente de luz no nos está iluminando a nuestro frente, ¿sí? Entonces, por eso, lo que hace es no darnos detalle, ¿sí? Porque la obturación es muy rápida para captar detalles en el frente, pero eso pasa porque hay mucha luz, solo que es una luz que no nos sirve, que no nos ilumina. Marta nos dice, ¿será su estilo? ¿Puede salirse de las reglas o técnicas y buscar algo distinto, como buscar su estilo propio? No sé a qué te referís exactamente, a lo de hacer una foto una, mitad blanco y negro, mitad a color. Bueno, no sé, es muy difícil ponernos en la cabeza del fotógrafo. Entonces yo en ese caso le preguntaría qué tipo, o sea, qué tipo de fotografía es la que quiere hacer. Es fotografía artística? ¿Es fotografía documental? Este, no sé, yo soy de los que piensa que el estilo tiene que tener un sentido y yo no lo estoy entendiendo. Si yo entendiese por qué hace eso, ahí, bueno, entendería y ya. Si no entiendo, me tengo que preguntar. Y la idea con este tipo de fotografías es que uno pueda concentrarse en la foto como tal y no empezar a hacer preguntas. Si yo veo, volvamos a lo mismo. Si yo veo una fotografía como esta, eh, yo quiero recorrer la escena, hacerme preguntas sobre el contenido, sobre, bueno, dónde será. Bueno, acá vemos que es en Popayán, ¿sí? ¿Qué tipo de gente pasará por esas calles? Esas son preguntas más propias de la fotografía documental o de la fotografía de calle. Pero si yo, en vez de hacerme esas preguntas, empiezo a preguntar por qué la foto está a color, no sé, me parece que no es su estilo, ¿sí? Porque si fuese su estilo lo veríamos en más fotografías. Acá lo vemos, acá no lo vemos, acá no lo vemos, acá no lo vemos. Ah, sí, bueno, acá sí lo vemos, acá no. Entonces no creo que sea su estilo. Acá con el paisaje, bueno, ocurre lo mismo con relación al revelado. Y también vemos que el uso del filtro degradado, ¿sí? Se nota. La idea cuando usamos viñeta, filtros degradados, todos este tipo de herramientas que hacen, bueno, en primer lugar, mejorar estéticamente la imagen, y en segundo lugar que podamos direccionar el ojo del espectador. Siempre lo ideal es que no se note, ¿sí? Acá también vemos que el cielo está un poco saturado. Acá por ejemplo vemos un tipo de revelado completamente diferente.
¿sí? Como una imagen lavada, estos que en la curva de tonos se sube un poquito los blancos. Eh, Esto me suena a filtro. Bueno, acá otra foto en Cartagena. Y acá, bueno, acá vemos que es una larga obturación, una larga exposición, ¿sí? Vemos acá el, el paso de los carros, ¿sí? Pero acá vemos que usó un diafragma muy cerrado, ¿sí? ¿Cómo lo notamos esto? Bueno, por lo estrellado de las luces, ¿sí? Entonces esto es producto de la difracción que se da más o menos cuando usamos diafragmas entre 16, 22, 32. Entonces acá podríamos decir que a la fotografía le faltó luz, ¿sí? Cerró tanto el diafragma que no hizo una exposición lo suficientemente larga para poder captar la suficiente luz como para que podamos ver, ¿sí? La foto está totalmente negra. Acá el mismo revelado de antes, que en realidad es más como un filtro, ¿sí? Porque esto que debería ser negro u oscuro se lo ve como gris. Bueno, no sé si es gris la palabra. Otra foto desde el cielo. Uy, qué lindo los nevados desde Bogotá. Acá lo mismo, así a la fotografía le falta luz, o por lo menos a estas partes oscuras, incluso a la laguna. Y lo mismo de el plano bastante inclinado. Esta está interesante, ¿sí? Un cielo, una luz bastante fuerte. Tal vez el cielo está un poco eh, saturado, ese azul es, está un poco saturado. En Trujillo, bueno, acá también tenemos un revelado similar al que habíamos visto en el Valle del Cocora. Esta está muy interesante. Una composición en S que es, bueno, bastante... es interesante porque no es tan fácil de encontrar los escenarios donde aplicarla, ¿sí? Unos son los ríos, otros pueden ser ciertas carreteras. Esta composición en S es muy dinámica. Tal vez nuevamente los colores están un poquito saturados. Pero bueno, esta foto es de las mejores que vimos de Alejandro. Bueno, algunas de las personas que ahora nos estén siguiendo, si quieren participar con sus portafolios, nos quieren enviar a hacer alguno de los comentarios y ahí les damos prioridad. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo con el horizonte y también se le fue la mano, o sea, la luz de este escenario es azul o es naranja.
¿Es cálida o es fría? Porque las dos de esa forma no me lo creo, ¿sí? Hay que ser un poco más sutiles con el revelado. Con el Casanare también, levemente inclinado el horizonte. Acá también vemos como unos grises que no, no los entiendo. Y también, si vamos a revelar las fotografías, subir un poco las sombras, ¿sí? Para ver un poco más del frente. Porque nos pone, es un lugar increíble, pero no estamos viendo el lugar, ¿sí? Simplemente estamos viendo el sol. Fuegos artificiales, de nuevo con ese revelado, donde esto que debería ser negro aparece de un color, no sé, es como medio violeta en este caso, un color lavado. Está muy interesante la foto también. Un camino también relativamente en S. También creería que es un muy buen escenario, pero que le falta un punto de interés. Pero como escenario está muy bueno también. Bueno, acá lo mismo. Vemos que acá no vemos detalle. Esta está interesante. En Piura, en el norte de Perú. Un faro. Entonces, bueno, Alejandro, ya que te gusta el paisaje, bueno, el paisaje está muy relacionado con eh, poder mostrar de una forma fiel lo que vemos, ¿sí? Que los paisajes se vean bien. Y en muchos de los casos no vemos nada, están totalmente subexpuestos. Entonces en revelado digital subir un poquito las sombras y ahí vas a aumentar el rango dinámico de las fotografías y las fotos van a quedar mucho mejor. Luego, bueno, cada uno tiene su búsqueda con respecto a cómo se ven las fotografías. Yo te recomendaría que no te vayas, que no te alejes tanto de cómo, de la naturaleza de las fotografías. Siento que a veces pones en muchos casos unos filtros o unos revelados que, que no corresponden al lenguaje de la fotografía de paisaje. Y mejorar un poquito las composiciones, ¿sí? Los horizontes, que incluso en esta fotografía también está siempre ladeado de izquierda a derecha. Eso se puede hacer en postprocesados y en la toma a veces, no sé, puede haber mucho viento, puede haber muchos casos o muchos motivos por los cuales en la toma original nuestro horizonte no nos queda bien. Pero bueno, en postprocesado con un simple ajuste queda bien y volvemos a lo mismo. Entonces evitamos que el espectador se empiece a hacer preguntas que no nos interesa que se haga. Como por ejemplo, ¿por qué está ladeado el horizonte? ¿Sí? Recuerden, la composición es básico. Es como, es como la ortografía en el lenguaje escrito. Por más que nosotros escribamos versos hermosos, si están con falta de ortografías, vamos a disminuir un poquito nuestra comunicación con el espectador, ¿sí? Marta nos dice, ¿podrías dar tips para elegir fotografías ideales dentro de lo que uno tiene? Por favor, interesantes tus observaciones. Bueno, muchas gracias. No entendí muy bien. Elegir fotografías ideales dentro de lo que uno tiene. ¿Querés pasarnos tu... Marta, querés pasarnos
tu página web, tu Instagram o algo, porque si no, no entiendo muy bien a qué te referís. Fotografías ideales, no sé, las fotografías, por lo menos, a menos que sea en estudio, donde uno pueda pensar qué es lo que va a hacer, no. Uno cuando hace este tipo de fotografías como la que estamos viendo está condicionado por el contexto, entonces eh, es una fotografía más de reacción, ¿sí? Como que vemos algo que nos llama la atención y reaccionamos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente. Tenemos Eric Roballo. Saludos a toda la gente que se va conectando o que me aparece acá: Elmer, Ana María, Luz María, Jime, Estela. Todos nombres muy, muy familiares, así que cuéntenos desde dónde se están comunicando. Pasamos a Eric entonces, Eric Roballo PH. Déjame ser quien documente el día de tu boda. Quiero que un poco de mí se quede para siempre en ti. Bueno, acá ya Eric más o menos nos cuenta de qué va su género, ¿sí? Evidentemente son fotografías de boda. Saludos a Yamile desde North Carolina. Volvé, Yamile, ¿qué haces por allá? Saludos a Salvador desde Aguascalientes. Saludos a Fernanda desde Medellín, que es nuestra fiel seguidora todos los domingos. Bueno, eh, bueno, hay algunas cosas que se entienden mejor que otras, ¿sí? Hay algunas que, si se supone que hablamos del día de la boda, muchas de las fotografías sí las identificamos con el día de la boda. Em, Otras interpretamos que hay una pareja, pero estas fotos por acá ya no entiendo muy bien si lo que uno quiere es vender proyectos de boda. Acá también vemos como eh, una joven. Bueno, Sergio nos dice: para aportar un poco a las observaciones, creo que falta también aplicar el criterio de la ley de masas y tres tercios para mejorar la composición al portafolio anterior. Em, bueno, vamos entonces a analizar eso también acá, ¿sí? Bueno, acá tenemos Eliana Dyson, es la pareja. Bueno, entonces vamos acá. Eliana Dyson, ahí. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿sí? En primer lugar, la fotografía de bodas es muy, 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 muy exigente desde lo estético, ¿sí? Entonces hay que tratar de manejar bien el rango dinámico de nuevo y el contraste. Acá las escenas, o sea, lo que tiene que ver con la composición, creo que está bastante bien logrado.
pero la exposición acá, esto lo vemos blanco, esto lo vemos blanco, esto lo vemos blanco, ¿sí? El cielo no es blanco. Por más de que, por más de que eh, estemos en un contraluz, como habíamos visto en otras fotos del compañero anterior, en este caso, si estamos trabajando con contraluz, lo que tenemos que hacer, o sea, yo no soy fotógrafo de bodas, ¿sí? Pero me parece que son cosas básicas del lenguaje. Por lo general en la fotografía de bodas se puede usar el flash, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros exponemos con la cámara para que el cielo nos quede bien expuesto. ¿Y esto qué va a hacer? O sea, si acá hiciésemos una obturación más rápida o cerráramos el diafragma, ¿qué pasaría? Bueno, el cielo nos quedaría bien expuesto, pero los novios nos quedarían subexpuestos. Entonces, con un flash de relleno, ahí tendríamos una iluminación más pareja. ¿Sí? Acá lo mismo. Yo no creo que a la novia, o yo si fuese una novia, no me gustaría que me pasara un rayo por la cara. ¿Sí? Y esta foto, que es de los mismos novios, tiene un tratamiento del color totalmente diferente. ¿Sí? Acá se nota que hay alguna especie de preset, de filtro, y acá otro, diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos series del género que sea, ¿sí? Si vamos a hacer series de un matrimonio, si vamos a hacer series de fotografía documental, de algo que estamos documentando, tiene que haber una unidad visual, ¿sí? Eso es fundamental. Creo que la composición en las tres escenas está bien, solo que por un lado la exposición y por otro lado el tratamiento del color, eh, a mí me suena que acá se le puso un filtro y nada más, porque si no, en postprocesado el fotógrafo hubiese recuperado un poco de detalle en el vestido, ¿sí? Para que no se vea una cosa completamente blanca, ¿sí? Bueno, esto también son tres fotos, dos en exterior y una en interior. Esta foto, este negro está muy falso, no entiendo muy bien. Eh, Se nota que es de noche, se nota que tiene un flashazo, pero el negro del fondo no lo entiendo muy bien. Saludos Oscar desde Ipiales, desde el sur del país. Marta, consulta. ¿No se debe mezclar fotografías de distinto estilo en el portafolio para mostrar como promoción para el cliente? Eh, bueno, depende de qué tipo de fotógrafo o fotógrafa seas, ¿sí? Por lo general, los portafolios son de un género, de un estilo, ¿sí? Estamos en... O sea, la fotografía comercial es especializada, a menos que sea una agencia, ¿sí? Pero acá eh, Eric nos dice que lo dejemos ser quien documente el día de su boda, ¿sí? Entonces, si yo quiero, como vemos más abajo, acá, que me haga una foto de en un estudio, así como algo artístico, cuando entro al perfil de Eric y leo déjame ser quien documente el día de tu boda, no, o sea, no le voy a escribir a Eric para que me haga fotos porque entiendo que Eric se especializa en bodas, ¿sí?
Entonces, como te decía, por lo general los fotógrafos están especializados en un tipo de fotografías. Si vos me decís, bueno, yo hago fotografías de casamiento, de matrimonios, de 15 años eh, y de bautizos, es una cosa, porque son tres temáticas similares. Pero acá creo que ya nos vamos, bueno, aunque mira, acá hay otro, ¿sí? Eric Roballo Portraits, parece que hace retratos también, entonces supongo que acá habrá más trabajo de retratos. Saludos, querido amigo Arturo, desde Lima. Bueno, esta foto también, esto sería como 15 años, ¿no? Bueno, 15 años y matrimonios, creo que sí son cosas compatibles. Acá es la misma niña, bueno, de niña a mujer, de mujer a niña. Bueno, no sé si es la misma. Bueno, esta está bien, tal vez. em, Está bien. Yo a veces, bueno, como yo soy fotógrafo más documental, cuando veo como escenarios creados a partir de la colorimetría que se alejan un poco de la realidad, es como que me hace un poquito de ruido, ¿sí? Sobre todo porque acá es justamente una colorimetría más real, ¿sí? Y acá ya pasamos a otra mucho más cálida. Pero en esta foto, por ejemplo, bueno, por lo general las sombras en la cara no es algo muy recomendado para hacer retrato, ¿sí? Pero eh, en las tres fotos me parece que se logra el objetivo de retratar a esta chica de 15 años. Acá vamos con otra. Estos son los mismos. Bueno. Bueno, acá también una cosa que siempre decimos que tiene que ver con color o blanco y negro. O sea, hacer fotografías a color o hacer fotografías blanco y negro es una decisión muy, muy importante y tiene que estar justificada. Nosotros tenemos que saber por qué hacemos fotografías a color o a blanco y negro. Sobre todo en blanco y negro, que es como bueno, que nuestras cámaras nos dan fotografías a color, ¿no? Entonces, si las pasamos a blanco y negro, tiene que haber una justificación. La justificación no es tan difícil de encontrar. Lo que sí es raro es cuando tenemos una foto en blanco y negro y otra a color y otra en blanco y negro y otra a color y otra en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, como les decía, la idea es que las series, a ver, si yo quiero hacerle a una pareja su sesión en blanco y negro y a otra pareja a color, está bien, ¿sí? Pero las fotos pierden unidad. De hecho, cuesta identificar si son las mismas personas, ¿sí? Porque las estamos viendo de forma diferente. Bueno, acá nos sobró un poquito nos faltó espacio acá y acá nos sobró espacio, ¿sí? Y también la exposición acá no está bien lograda, ¿sí? Este, de
hecho, pienso que el fotógrafo directamente lo pasó a blanco y negro. No hay un tratamiento de la imagen a color. ¿Sí? Acá no vemos diferencia entre lo que parece ser la mano izquierda, entre el vestido y la luz blanca. ¿Sí? Acá un poquito, sí, está como un poco comprimida la escena, ¿sí? Tal vez alejarse un poquito más para que podamos ver a las personas por lo menos enteras o sin cortes. Este corte tal vez no esté tan mal, pero este queda justo. Y apoyados en que el pelo también le saldría por acá y acá también estos tres cortes, estos dos cortes, o sea el de este lado y el de este lado están un poco forzados. Acá la exposición, lo mismo, no vemos detalle alguno. O sea, trabajar en blanco y negro es un arte también. Eh, en este caso, o sea, como les decía, tanto en la fotografía de paisaje como en la fotografía de bodas, la calidad visual es fundamental. Y acá la calidad visual, no sabemos si esta foto fue tomada con una cámara de $10.000 o con un celular. Acá lo mismo, tal vez haberse alejado un poquito más para que cupiera el pelo. A ver, hay preguntas. Fernanda Ruiz, a mí me encanta blanco y negro y el color, me cuesta decidirme por cuál. Bueno, entonces, la diferencia entre blanco y negro y color no tiene que ver por, por cómo queda más, que- cómo queda más lindo, ¿sí? Tiene que ver por otro tipo de consecuencias psicológicas, ¿sí? El blanco y negro está más asociado al dramatismo, por ejemplo. Em, el color es más vivo, ¿sí? Entonces, por la mayoría de los casos, las fotografías de este tipo de escenarios o de este tipo de temáticas son a color, ¿sí? Porque da más sensación de alegría de alguna forma, ¿sí? Entonces, sí, no tiene que ver con cuál te parece que queda mejor, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión más conceptual que estética. ¿Qué es lo ideal hacer cuando edito y paso de color a blanco y negro? ¿Qué debo usar más en el editor? Bueno, yo hago exactamente lo mismo, ¿sí? Es aumentar el rango dinámico y aumentar el contraste, ¿sí? La fotografía en blanco y negro todavía está más asociada al alto contraste, pero el contraste no es simplemente subirle el, el selector de contraste en Lightroom, ¿sí? Nosotros en los cursos de fotografía digital aprendemos, bueno, cuando manejamos el contraste va a ser a los blancos y a los negros de forma independiente para que nosotros podamos llegar a ese contraste en nuestro histograma de acuerdo a lo que le falta a cada fotografía, ¿sí? Si nosotros subimos el nivel de contraste, estamos subiendo de igual manera los negros y los blancos. Y no todas las fotografías pide lo mismo. Bueno, a ver esta está mejor. Bueno, pero acá volvemos a lo mismo. Estas están mejores. La iluminación está muy correcta, la composición también. En blanco y negro, acá sí la composición, volvemos a lo mismo, está muy comprimida, ¿sí? A ver, darle un poquito más de espacio a las partes importantes.
en los bordes. Esta también está muy, muy bien, más allá de que el cielo está un poco sobreexpuesto. Vamos a ver si vemos otra de bodas. Ahí lo mismo. A ver. A ver, vamos a buscar. A ver, por ejemplo. Sí, no sé, a mí creo que no va mucho. Esta tal vez, esta puede ser una buena foto en blanco y negro de bodas. No sé si se ve. Sí se ve, ¿no? Más o menos. Si no está este tipo de fotografía. Pero por lo general, revelar en blanco y negro, si no es una persona especializada, queda más complicado. ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, entonces, las tres fotos son totalmente diferentes. Esta se nota que tiene un filtro de esos que se suelen usar para bodas, ¿sí? Pero acá vemos que el piso prácticamente no tiene detalles, ¿sí? Tratar de evitar las sombras sobre nuestros personajes. Acá falta detalle también en el vestido. Y acá también muchas sombras. Bueno, esto ya es un estilo un poco más experimental, interesante, ¿sí? Con largas exposiciones y flash. Pero esto sí no me gusta. Bueno, acá volvemos a lo mismo con los cortes, ¿sí? No es necesario, tenemos mucho campo para componer y el ramo de flores no nos puede quedar cortado. Acá volvemos a blanco y negro con color. Uy, me escapó. Acá la composición también está un poco rara, ¿sí? Todo el peso de la escena está en la parte derecha y todo esto no está muy justificado. Acá volvemos con nuevamente una colorimetría rara. Acá volvemos con ese filtro de casamiento que no lo vemos acá, porque acá los verdes se ven de una forma distinta acá. Acá no se ven prácticamente. Esta sería como una preboda, ¿no? Bueno, me encanta que Eric tenga un montón de trabajo. Pero acá lo mismo. Y es algo que decimos siempre. Acá Eric nos está poniendo a nosotros, los espectadores, o tal vez a los novios, a elegir, ¿sí? Nosotros como fotógrafos tenemos que tomar las decisiones. ¿Nos gusta así? O consideramos que la foto tiene que ser así o tiene que ser así con respecto al color, ¿no?
esto es lo que les digo con dejar un poquito de aire, que no esté tan comprimida los sujetos dentro del cuadro. Acá están muy bien. Acá hay como una diferencia de aire entre la mujer y el hombre. Fernanda dice, ¿no estás de acuerdo en usar filtros? Y depende, si sos un fotógrafo de bodas o sos un fotógrafo profesional, no, no, no sé. Creo que uno tiene que, o sea, todas las fotos son diferentes, entonces un filtro es que a todas las fotos le ponemos las mismas configuraciones y que encima ni siquiera las hicimos nosotros, las compramos, las bajamos de internet. Eh, Creo que es mucho más profesional que las fotos tengan un acabado personalizado, ¿sí? Porque, por ejemplo, la iluminación de esta foto es diferente a la de esta y a la de esta, ¿sí? Entonces, eh, no le podríamos aplicar los mismos parámetros. Acá vemos que esto está sobreexpuesto, sobreexpuesto, todo esto está sobreexpuesto. Yo no entiendo ahí lo que dice Fernanda. Lo ideal es editar con colores reales. Yo pienso que sí. Hay algunos géneros en donde lo veíamos la semana pasada con un chico que hacía fotos de, bueno, como de jóvenes urbanos, ¿sí? Y le ponía como tenían como una colorimetría muy azulada. Ahí puede ser. En este caso también. Pero Pero bueno, en este caso me refiero a la fotografía de bodas. Pero tiene que tener más sentido, ¿sí? Yo creería, Fernanda, con respecto a lo que decís de lo ideal es editar con colores reales, lo ideal por lo menos es partir de los colores reales, ¿sí? Por lo menos partir de eso. Esta está muy buena. Bueno, también la chica es como muy fotogénica. Uy, bueno, acá ya partimos más de la creatividad. Entonces, creo que antes de pensar en la colorimetría de la fotografía tenemos que, o sea, poner todo nuestro empeño en que la foto quede por lo menos correctamente expuesta, ¿sí? O desde la toma o desde el postprocesado. Porque si a esta fotografía por lo menos, por ejemplo, no le bajamos las altas luces para que esto no nos quede blanco y simplemente le ponemos un filtro, bueno, entonces todas las fotos no, nos van a quedar sin correcciones de exposición. Cuando nosotros revelamos, lo más básico que tiene el revelado es hacer correcciones de exposición, no de color. De color también, pero principalmente de exposición. Cuando hablo de exposición me refiero a la luz de la fotografía, ¿sí? Al rango dinámico, al contraste. Acá lo mismo. Y sobre todo, eh, y sobre todo en fotografía de bodas que siempre va a haber un vestido blanco, ¿no? Entonces siempre en postprocesado bajarle las luces altas, porque si el sensor no nos captó todo el detalle en, en el vestido, bueno, nosotros como fotógrafos, sabiendo que eso está ahí, ¿sí? Eso está en nuestro archivo RAW. Y bueno, y acá lo mismo, está como demasiado
comprimido. Habernos alejado un poquito físicamente o ópticamente en el caso de usar un zoom, ¿sí? O en todo caso hacer un corte por acá, hacer un corte que se llama un primer plano, ¿sí? Que se interese principalmente en el cuasi beso, pero así las fotos, los personajes están como muy comprimidos. Saludos Mario, dice totalmente de acuerdo con respecto a filtros, según qué foto quedan bien, otras que no. Claro, lo que pasa es que los filtros se hacen a partir de una fotografía, ¿sí? Seguramente para esa fotografía van a quedar bien, pero esa fotografía es diferente a todas las demás, sobre todo si las hacen otros fotógrafos, en otros contextos, en interior, en exterior. Bueno, tenemos 21 personas en vivo, ¿ninguna quiere que veamos sus perfiles? Si no, ya tenemos ahí el último. ¿Ven? Acá creo que el blanco y negro está mejor. De nuevo, acá me parece que sobra un poco de espacio que nos está faltando abajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a usar blanco y negro y decimos, ¿sí?, que el blanco y negro, el lenguaje del blanco y negro juega más con el dramatismo y eso, bueno, podríamos ya también hacer este tipo de aproximaciones, ¿sí?, a lo que tiene que ver con la emoción. No, esta está muy correcta. Tenemos miedo a tus observaciones, dice Marta. ¿Por qué? O sea, yo valoro mucho el hecho de que se animen a, a compartir su trabajo y de hecho, como les había dicho al principio, siempre son con mucho cariño y con mucho respeto. Este, no sé, no sé Marta, animate cuando quieras. O sea, creo que el objetivo es hacer las observaciones que yo considero y no como adular y tal. Fernanda dice, yo le tenía muchísimo miedo, pero me sirvió mucho. Pero, no, bueno, me alegra que te haya servido, pero nada de miedo. Estoy lejos, estoy muy lejos. Bueno, otra también tiene que ver con la creatividad. Tal vez en este caso hacer un plano un poquito más cerrado, ¿sí? Para que esta escena, eh, esta escena tuviera un poquito más de impacto. Esta creo que ya la habíamos visto. Bueno, acá otra de preboda. Esta también. ¿Ya las vimos estas? Creo que ya estamos... ¿Las vimos todas? No. Bueno. Bueno, entonces Eric, prestarle más atención a la exposición, ¿sí? En algunos casos la iluminación, como en este, está muy buena. Pero bueno, usar más el flash externo, ¿sí? Para, bueno, por ejemplo, en este caso, bueno, que no haya tanta sobreexposición de ciertas partes de la escena, ¿sí? Y creo que mirar lo que intenté hacer yo, pero lo hice en blanco y negro, intentar mirar referentes de cómo se maneja la estética, ¿sí? O los niveles de exigencia estéticos en las bodas, ¿sí? Entonces, terminás de editar, terminás de tomar tu fotografía, vas al computador y en vez de meterle filtro,
mejorar el rango dinámico, ¿sí? Que se vea más detalle, ¿sí? Que esto no quede totalmente blanco, ¿sí? Por lo general los cielos suelen quedarte blancos, o este tipo, por ejemplo, acá hay mucho detalle, por esto está muy sobreexpuesto. Acá el vestido también, y yo creo que la novia quiere que se, que se vean detalles en su vestido, ¿sí? Y luego, bueno, buscar cuál es tu estilo con respecto a la colorimetría, ¿sí? ¿Cuál te gusta? Acá tenemos uno, acá tenemos otro, sí, acá tenemos uno más estándar, podría decir, uno más real. Acá tenemos uno ya muy eh, cálido, muy estilo bosque. Acá es otro. Bueno, por ahí creo que pasa la cosa. Si no hay nadie acá en los asistentes, pasamos a Coral. Carlos Coral, aprendiendo fotografía en Pasto, Nariño, Colombia. Bueno, a ver qué dice Marta. Lo escuchado y observado en cada imagen ha sido un gran aprendizaje virtual y he anotado todo para tenerlo en cuenta a la hora del revelado y observar más lo editado antes de poner la foto en mi futuro portafolio. Gracias, Nacho. Bueno, Marta, te esperamos todos los domingos viendo más trabajos de los compañeros. Bueno, entonces con respecto a Carlos, sí vemos que es como diríamos en Colombia, un poco sancochado este, este portafolio, ¿sí? O esta cuenta de Instagram. ¿Sí? Obviamente un portafolio es otra cosa, ¿sí? Portafolios son poquitas fotos, lo mejor de lo mejor, pero como sé que la mayoría no tiene un portafolio en una página y queremos hacer estos ejercicios, aceptamos obviamente estas cuentas de Instagram. Entonces, bueno, bastante de las fotografías tienen que ver con la calle, de alguna forma. Bueno, bueno, a mí me parece que principalmente el problema que encontramos acá es que siento que
no hay un punto de interés interesante. Como eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿A qué le están tomando una fotografía? Acá es la niebla, acá son cafés, acá es un jeep, acá unas chicas, un carnaval de blancos y negros. Bueno, sí, no sé si este es un perfil fotográfico. Bueno, yo creería que sí, que me disculpe Carlos, porque le pone PH. Acá vamos a ver un poquito por acá, esto ya va teniendo más sentido. Una serie chismoseando por el balcón. A ver, esta es. Bueno, esto está interesante como ejercicio de confinamiento, ¿sí? Esto de, bueno, hacer fotos desde el balcón a ver qué sale, ¿sí? ¿Qué podemos observar desde nuestro balcón? Mario nos dice, tomando en RAW, noto que cuando uso el estilo neutro me resulta mejor en el postproceso. En el revelado elijo siempre cámara estándar y me resulta muy satisfactorio. Revelo en Lightroom. No sé qué podés opinar al respecto, pero también sé que en el RAW no debiera importar, pero noto diferencias. Eh, el estilo neutro, sí, creo que eso, o sea, los estilos que hay dentro de la cámara, si te referís que hay uno que es vívido, neutro, estándar, creo que estándar es el neutro. Eh, sí, sí, eso en el RAW, independientemente de cómo cuál uses en el RAW no va a funcionar. Igual la diferencia no es tanta, ¿sí? Eso está más orientado a las personas que toman las fotos en JPG y dentro de la compresión que hace la cámara de ese archivo les da esa característica de color. Pero tampoco considero que sea tan diferente una de otras. Cuando tomamos en RAW, creería que eso no altera nuestro archivo crudo. De la misma forma que nuestro archivo crudo no tiene un filtro de enfoque, cosa que el JPG sí, etcétera. Bueno, esta tiene una composición interesante, ¿sí? Es como que hacemos los ojos o las líneas nos van llevando, que las líneas sean todas con esta inclinación es muy interesante. Acá, bueno, unas bicicletas, también con esto del eh, color selectivo, que no se los recomiendo. Nunca en una revista van a ver una foto con esto. Siempre decimos lo mismo, lo hizo Spielberg en la lista de Schindler con la chica del vestido rojo, fue la niña del vestido rojo, fue la única vez en la historia que eso quedó bien. Eso no entiendo qué es. Más fotos de paisajes.
más interesante. Está un poquito torcida, siempre de izquierda a derecha. Y la bicicleta cortada, qué lástima. Sergio ahí nos comparte su perfil, así que ahora lo veremos. La luna, MMA. Bueno, bueno, Carlos, creo que le falta un poco de lo que nos muestre sea más interesante. Como que los puntos de interés estén más trabajados. Pero bueno, la serie desde el balcón me pareció chévere. Sergio. Sergio Espinosa, bueno, 100 publicaciones, ingeniero de sonido, fotógrafo, interpreto que es de Bogotá, aunque, bueno, vemos que hay fotos en diferentes partes. Bueno, bueno, hay una parte que es más de paisaje, otra que es más de fauna y otra que es más urbana, podríamos definir. Bueno, esta de texturas está muy interesante. Bueno, acá un silueteado de eh, una palmera. ¿Sí? Ustedes saben que por lo general yo prefiero ver detalle dentro de lo que está a contraluz, ¿sí? Pero en este caso queda muy bien. Vemos todas bueno, los patrones de las líneas de la palmera, además de que el sol está captado increíble. Bueno, eso es un reflejo. Esto es un páramo. Ven, acá donde dice fotógrafo y Sergio se ve muy... eh, o sea, se ve con una calidad muy bajita esto. Entonces debe ser que Instagram comprime horrible las imágenes. Porque si no, esto debería verse con un poco más con un poquito más de definición. Bueno, yo hubiese cogido el frailejón entero. Esa está muy buena. Parque Nacional La Macuira, esto. Ah, en La Guajira. A ver, voy a ver en mi perfil a ver si se ven iguales a como estoy acostumbrado.
colores acá, justamente los contrastes, no sé si te referís al color o es más allá de eso, a una larga exposición. Por ejemplo, acá yo en revelado hubiese recuperado un poquito de detalle en la montaña. Acá de nuevo se puede ver que dice Sergio Espinosa, pero está muy comprimido. Disculpen que estoy viendo a ver si hace una reducción en la calidad, por lo menos en la parte, en la versión web. Sí, creo que en el celular se debe ver mejor. Segundito acá, Laguna Extinta La Leona. Interesante. Bueno, acá también trabajar un poco más el rango dinámico, ¿sí? Tal vez oscurecer un poquito las luces altas y abrir un poco las sombras, porque interpreto que acá hay algunos frailejones, ¿puede ser? O bueno, independientemente de que haya o que no haya, no se ve. Esta está buena, una larga exposición. Uy, sí, acá sí se ve. No sé si a ver, no sé si en el celular se verá, pero acá se ven los píxeles muy alevosos. Humaca. Bueno, acá una iguana. Siempre tratar de tomar a los animales más de frente, en este caso más así. Más allá de que acá está en un perfil muy interesante, pero el resto del lomo y también la composición, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Acá le estamos cortando la pata. Y la cola, bueno, la cola tal vez no importa tanto. Pero acá sí, contando que tenemos todo este aire, ¿sí? Que es la mitad de la foto. De hecho, podríamos haber puesto la cabeza de la iguana en el tercio superior izquierdo, ¿sí? Bueno, ahí dice, gato gris es el café, ¿no? Pues ¿dónde estaría buscando el gato? Bueno, sí, esta foto también creo que no aplica mucho lo de silueteado. Y también vemos que acá hay una diferencia de rango dinámico muy grande entre el cielo y el frente. Darling Bejarano, saludos, una pasadita y nos deja su página, su Instagram. Y ahí, bueno, con la de Darling vamos a terminar por hoy. Y Lina Beatriz, mandamos saludos también. Bueno, acá lo mismo, hubiese sido preferible tomar de frente al animal o de espalda completamente. Y en este caso hay demasiado espacio negativo, me parece. O sea, como que toda la información está contenida en este cuarto de la escena e incluso saliéndose de la escena. Acá vemos una abeja, pero compositivamente yo lo hubiese centrado, ¿sí? Jugar con la simetría, pero se ve muy mal.
por lo menos acá en la web. Desierto. Esta está buena, ¿sí? Esta balanza acá haciendo como el eje de la simetría con estas dos canastas. ¿Sí? Esto lo vemos mucho en el curso de composición de los fotonautas. ¿Sí? Los patrones que se repiten, los números 3. El número 3 es muy importante en fotografía, esta está muy buena. Uy, está en la Tatacoa. Yo no hubiese cortado a estas bueno, esos cactus, no sé qué son, ¿sí? Tal vez esta línea, ponerla en el tercio superior, ¿sí? Para darle un poco más de visibilidad al frente, sin resignar cielo, ¿sí? Porque el cielo, mostrar un poquito, mostrar todo esto, daría igual. Bueno, esto no entiendo, esta foto. ¿Es el mar esto? Esta está interesante, la niebla es muy eh, es una muy buena amiga de las fotografías. En este caso yo lo que hubiese hecho sería subir un poco las sombras y poner un viñeteado, ¿sí? El ojo siempre tiende a ir primero a los lugares claros antes que a los oscuros. Entonces darle un poquito más de luz a nuestro centro y tal vez con una viñeta direccionar la mirada del espectador a la parte de la montaña. Pero vamos a ir un poquito más rápido. Había otra que... A ver, bueno. Bueno, acá te quedó... Le apuntaste directamente al sol. Entonces se genera un halo blanco. En estos casos yo creo más importante quedarnos con la luz que emana el sol más que con el sol como tal. ¿Sí? Porque, bueno, esto no es el sol, ¿no? O sea, es una mancha blanca. Acá la silueta muy bien. Acá la simetría de nuevo muy interesante. Lástima que el cielo esté completamente sobreexpuesto. Esta está interesante también cómo interactúan los edificios. La iglesia de Lourdes en Bogotá. O sea, está el plano inclinado, ¿sí? Es el plano holandés que le dicen, que suele dar dinamismo. A mí personalmente no me gusta mucho. Este es un sol mucho mejor captado que el anterior. Bueno, está muy interesante el cañón del Chicamocha en Santander, pero lo mismo. Acá lo que importa es el cañón, es el río, eso es lo que nos va a dar, bueno, sobre todo el río, es lo que el río prácticamente no se lo ve, y del cielo es un cielo, ¿sí? Entonces, en este caso, va a haber bajado un poco la cámara para tener más del cañón, ¿sí? Porque acá nos decís cañón del Chicamocha, pero
menos de la mitad de la foto es el cañón y más de la mitad de la foto es cielo. Hay unas... Está muy bien. Muy bien la composición, acá también, ¿sí? Dejando un poquito de espacio. Esto lo habíamos visto en las fotos de los anteriores compañeros, ¿sí? Dejar un poquito de espacio para que no esté tan comprimido. Esta está muy linda. Bueno, acá también en revelado yo hubiese bajado las luces altas, estos brillos. eh, Acá vemos como muy estallado el suelo. Pero también la simetría, bueno, eso está, manejas bien en la cuestión de las fotografías de arquitectura y eso, como esta también. Esta también está muy interesante. La composición, lástima, lo mismo, el sol que da una mancha, eh, la mancha blanca. Marta nos dice, para subir las fotos para el portafolio, ¿cuáles serían las recomendaciones para subirlas a la red en alta calidad para que se vean bien nítidas? Bueno, no sé si te referirás para subirlas a Instagram. Eh, bueno, entiendo que sí. Entonces vamos acá a Google y le ponemos Instagram resolución. Y entonces acá nos va a decir las medidas para las imágenes, ¿sí? Si es una foto vertical, que se ve. Bueno, no, a ver, ahora voy a hacer que se vea bien. Segundito. Lo que hace Instagram, si las fotos son muy grandes, es comprimirla, la fotografía. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos evitar, ¿sí? Que sea Instagram la que comprime las fotos. ¿Ahí se ve bien? Sí. Entonces en ese caso, lo que nosotros deberíamos hacer es en Lightroom o en Photoshop, o incluso debe haber programas gratuitos, eh, modificar tamaño imagen o foto, pongamos. ¿Sí? Entonces acá bfunky.com, editor de fotos. Entonces si tenemos una foto con mayor resolución, ¿sí? Tenemos por ejemplo esta foto. Bueno, esta foto no, si subimos una foto nos va a dar que tiene X por X, ¿sí? Entonces nosotros vamos acá, ¿cuál era? Esta. Entonces 566 por 1080, entonces le ponemos 566 por 1000. Bueno, ahí tiene que ver si es el mismo aspecto o no. 566. No, 1080, perdón. ¿Sí? Bueno, acá le cambió un poquito la escala, ¿sí? Pero ahí la pueden descargar nuevamente. Entonces lo que hacen es directamente subirla con la resolución de Instagram. Más que eso no se me ocurre. Bueno, esta imagen se le podría sacar mucho más potencial subiéndole las sombras a esta parte y bajando las luces altas
del, del, del cielo, ¿sí? Algo muy similar a esta fotografía, ¿sí? También una simetría, una cúpula. Acá volvemos un poco a la parte más documental de calle que habíamos visto en otras oportunidades. Sí, bueno, en este caso, ¿sí? Si tu idea es centrarte en el mural, tal vez el formato cuadrado no es el mejor, ¿sí? Tal vez esto no nos aporta nada y esto tampoco, entonces usar un formato horizontal. Aunque ahora vemos que casi todas las fotos son cuadradas. Esa está muy buena. Águila en el páramo, en el Parque Nacional Santa Isabel. Yo no soy muy fanático del formato cuadrado. Sí, acá lo de los bordes que decíamos podría mejorarse un poco, pero bueno, la captación del animal está genial. Esta también está muy muy interesante. Lástima algunos píxeles que se perdieron por ahí atrás. Esta está súper. Esta está muy 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 interesante, muy bien lograda. Esta ya habíamos visto, creo. Bueno, a ver, veamos las de Vía Láctea. Bueno, tenemos esta de la Vía Láctea, otra de la Vía Láctea, son esas. Bueno, por lo general la Vía Láctea es mucho más rica cogerla dentro de un contexto, ¿sí? Bueno, para eso también se necesita tener un gran angular luminoso. Saludos, Juan Guillermo. Entonces, bueno, por un lado unas cositas de la exposición que creo que veníamos también hablando con los otros compañeros, ¿sí? Mejorar un poquito el rango dinámico en el revelado y también en la toma evitar que se pierdan esos píxeles quemados, ¿no? Esos píxeles blancos. Y bueno, por otro lado, sí me parece que la cuenta como tal no, como que no termino de identificar cuál es la fotografía que más te gusta. Vemos, bueno, como por etapas, ¿no? Por un lado paisajes, luego algo de naturaleza, de animales, ¿sí? O algo más urbano también. Pero bueno, interpreto que te gusta viajar, entonces, bueno, aprovechar esos viajes. Ivania dice que no se escucha bien. No sé. Si alguno me puede decir. Al principio pregunté que si se escuchaba bien y me dijeron que sí. Entonces vamos con Darling, ¿estás ahí? Si está Darling, hacemos hacemos el de Darling, si no paramos acá y lo dejamos para la siguiente. Sergio, muchas gracias. Geniales los comentarios, los tendré muy en cuenta. Bueno, gracias a vos por participar. Darling Bejarano está por ahí. Bueno. Ah, bueno, ahí está Darling. Entonces vamos con sus fotografías. Darling Bejarano directamente.
Darling Bejarano, fotógrafo boyacense. Saludos a toda la gente de Boyacá, principalmente de Tunja, nuestros amigos de Colectivo Acromática. Bueno, bueno, vamos a ver más o menos hasta acá, pero la verdad es que esto está muy, muy, muy bueno. Te felicito, Darling. Como podemos ver, todas sus fotografías son en blanco y negro. Eh, Podemos entender también que le gusta la fotografía de personas, ya sea retratos posados o no, pero va por lo documental, ¿sí? Boyacá es un lugar increíble para ese tipo de fotografías. Vamos a verlas un poquito más en detalle. Hay algunas que son muy buenas. Son fotografía como de teatro. Bueno, esto tiene que ver con soldados de la... Bueno, esto es todo en el desfile del 20 de julio. Está muy buena. Ven que no hay nada de la fotografía que esté sobreexpuesto, ¿sí? Y de hecho negro, negro, vemos algunas cositas por acá. Acá está muy bien tratado el rango dinámico y también el contraste. Acá también. Sí, le gusta, podemos interpretar que a Darling le gustan como subexponer un poco las fotografías. Yo también suelo subexponer un poco un paso a las fotografías cuando las tomo. Bueno, acá vemos que hay una luz muy dura, ¿sí? Se nota en la dureza de las sombras, se nota en la niña, pero pese a esto, lo único que nos quedó blanco blanco es esta ovejita, ¿sí? O sea que acá está muy dominado la cuestión del rango dinámico. Acá lo mismo. ¿Sí? Comparándolo con el fotógrafo de bodas, ven como acá vemos detalle. Acá podríamos ver un poquito más, pero subexponiendo un poco la fotografía, logramos trabajar mejor esos... Contanos, Darling, si subexpones un poco desde la toma. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. El resto de la gente que nos está viendo, a ver si entienden esto que les cuento de que en la fotografía de Darling no vemos nada sobreexpuesto. Si se dan cuenta. ¿Sí? Bueno, la verdad es que no tengo mucho no tengo mucho que decir, está todo muy bien, están muy buenas fotos.
Esta es la continuación. Bueno, creo que sí. Ah, esa me parecía muy buena. A ver, creo que la sabes. Este escenario, ¿no? Bueno, acá vemos algunas de las fotos son contextualizadas de esta forma, ¿sí? De A3. O sea, es una especie de panorámica. ¿Esto qué es? Entre las cañas de la Brasa Grande, provincia de la Libertad, Boyacá. ¿Sí? Algo más documental de los trabajos. Fernanda, yo le escuché a un fotógrafo que las fotos en blanco y negro deben tener el color blanco puro y negro. En algo de la foto, a ver, vamos de nuevo. Yo le escuché a un fotógrafo que las fotos en blanco y negro deben tener el color blanco puro y negro en algo de la foto, no grises. A ver, interpreto que vos lo que me nos estás diciendo es que las fotografías tienen que ser o blancas o sea, que en la fotografía los colores tienen que ser o blancos o negros. Eh, no, si no tendríamos un stencil. O sea, si no las fotos serían así, ¿no? Blanco sobre negro. Las fotografías tienen que tener eh, toda su tonalidad de tonos medios. A ver, si vamos Ansel Adams, ¿sí? Uno de los maestros de la fotografía en blanco y negro de paisaje. Tenemos que tener, yo lo que interpreto es que tenemos que garantizar un alto contraste. Entonces, tienen que haber zonas negras, ¿se ve? Un segundito, a ver si hablamos de esta foto. Por ejemplo, esta foto, ¿sí? Tenemos zonas negras, algunas, nos garantizamos que la foto tenga algo negro, posiblemente algo blanco, pero el resto son tonos medios, ¿sí? Veo mucho gris en esas fotos. Y bueno, pero blanco y negro no significa que... O sea, fotografía en blanco y negro no significa que sea solamente blancos puros y negros puros, ¿sí? Blanco y negro tiene que ver con la escala de grises. Que no haya colores. A ver si volvemos más a Ansel Adams. ¿Sí? Pasamos a otro a ver que trabaja muy bien el blanco y negro. A ver cómo son sus fotografías. Exacto, algo negro y algo blanco. A ver, pero entonces si vamos a las fotos. Bueno, acá vemos algo negro, por ejemplo acá. Tal vez el blanco. Sí, tal vez Darling no llega a los blancos blancos. Bueno, en esta sí, por ejemplo. ¿Sí? En esta diría que no. En esta diría que tampoco. Pero bueno, pero por lo menos todo le queda dentro del rango de, bueno, del rango de lo que, de cómo era la escena originalmente, ¿sí? En otros casos veíamos que cosas quedaban blancas, pero que en realidad no eran blancas, ¿sí? Vamos a sacar alguna... Uy, está muy pequeña esa foto. No, están un poco pequeñas las fotos, pero ahí, por ejemplo,
Acá no sé si vemos algún blanco blanco y negro negro tenemos como por acá, ¿sí? A ver si vemos una un poquito mejor. Están todas muy pequeñas. Bueno, volvamos. Uy, abrí 1000 pestañas. Entonces, yo creería que para mí es fundamental que toda la información nos quede dentro de nuestra fotografía, ¿sí? Y que nada sea blanco blanco porque eso luego no lo vamos a poder recuperar. Posiblemente sí en muchas de las fotos eh, podría subírsele un poquito más los blancos en revelado para generar un contraste un poco más amplio, pero a mí la verdad que me gusta mucho el trabajo de Darlene. Genial. Muy buenas composiciones también. Buen uso de los ángulos de cámara. Esta que hermosa. Muy, muy interesante. Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias por el rato. Eh, sigan ahí pendientes de nuestras propuestas. Ya lanzamos una nueva serie de cursos. Bueno, es el del revelado digital, el de composición, el de retrato y el integral. En lofotonautas.com encuentran la información. Vamos a empezar más o menos en unos 10 días. Y bueno, también pendientes de que pronto vamos a lanzar la segunda temporada del ciclo de conferencias en casa, donde hacemos, bueno, entrevistas con fotógrafos y fotógrafas destacados del continente ahí viendo sus trabajos y aprendiendo de ellos. Así que bueno, ahí síganos en Comunidad Fotonauta, en nuestro grupo en Facebook. Y en todo caso, bueno, ya les hago la invitación para el próximo domingo a las 6 de la tarde hora colombiana. Bueno, para otra edición de esta revisión de portafolios. Así que bueno, saluditos gente, nos vemos.